Ok, entonces vamos a estar en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3, pero solamente vamos a leer versículo 1 y 2 por comenzar. Tengo mucho entusiasmo de estar enfrente de ustedes, los amo mucho, sé que hemos crecido juntos, muchos de ustedes, y los nuevos que vienen, me da mucho gusto conocerlos. Quiero conocerlos más, entonces no se sientan tímidos. Yo soy un libro abierto, pero van a conocerme más hoy, espero. Pero conozcan a Dios más, es mi meta. Capítulo 3 de Filipenses, voy a leer versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, mucha exhortación aquí, ¿verdad? Esto me hace reflexionar de un escenario que me pasó recientemente. Yo tengo un amigo en el trabajo y es un amigo que me ha contado varias veces que le gusta cuando yo le hablo de Jesús. Él se considera cristiano por quizás 15 años, va a una iglesia y realmente he confiado en él de cierta manera con mi trabajo. Yo soy supervisor en una oficina, yo tengo que ver es una oficina de llamadas, yo tengo que ver si unas personas están hablando mucho tiempo, otras personas están hablando cortésmente, entonces es mucho trabajo en una oficina de llamadas, falta de cortesía, falta de respeto, personas hablando por mucho tiempo y luego nadie puede entrar en la línea, es mucho trabajo. Entonces yo confío en esta persona que cuando no estoy, Él me suple ayuda, Él cubre mi equipo, Él me respalda si tengo un reporte que tengo que hacer, Él lo hace. Entonces, de cierta manera, yo confío en Él, ¿verdad? Pero recientemente hubo un muerto, uno que falleció en nuestro trabajo, cercano a nosotros, un conocido. Y era un tiempo de hablar de Dios y él decía muchas veces en una junta de toda la oficina, ella fue al cielo y cosas así. Y después hablé con él y platiqué más y dije, yo encuentro que muchas veces usted piensa que todos que van a morir van al cielo. Y él me dijo algo que me espantó. Me dijo, nadie es perfecto, Jesús no era perfecto. Entonces mi boca se quedó como muy abierta. Estábamos hablando por teléfono, entonces no me vio, pero me dio mucha tristeza, me dio mucha pena y ya pensé, tengo que cuidar de cómo le hablo. No es que tengo miedo, pero quiero hablarle más del Evangelio, quiero hablarle más de Jesús, que es perfecto, que es Dios, que es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero pensé en esos versículos, porque tenemos que guardarnos. Yo no lo considero perro, malo obrero, mutiladores del cuerpo, pero es lo que Pablo está diciendo aquí, que tenemos que guardarnos de la falsa enseñanza. Él usa aquí ejemplo de falsos maestros, pero nosotros también tenemos que cuidarnos de no nada más decir, está bien, si va a la iglesia, mi amigo, si hace buenas cosas. No, ¿verdad? Si uno hace buenas cosas y no cree en Jesús, el verdadero Jesús, y se arrepiente de sus pecados, se va a ir al infierno. Entonces, tenemos que cuidarnos
de esto. Entiendan la situación, ¿verdad? Es un querido amigo mío, imagino que ustedes tienen igual familia querida que dice que simpatizan con Jesús, pero no creen en Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que guardarnos, como dice Pablo aquí? Sabemos que tenemos que cuidarnos porque es lo que Jesús muestra en su vida, de cuando hablaba a la gente, ¿verdad? En Juan, no confía en la gente. Cuando muchos de ellos confiaban en él decía, yo conozco el hombre, ¿verdad? Básicamente. Y nosotros también tenemos que cuidarnos de no pensar que todos los que dicen, yo me gusta Jesús, me cae bien, que se van al cielo. Entonces tenemos que protegernos, y es lo que dice Pablo aquí. Pero protegernos de qué, ¿verdad? Dice perros en versículo 2, dice malos obreros, dice guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué significa eso? De escucharlo sin contexto, imagino que ustedes, algunos tienen mascotas, ¿verdad? Un perro por ahí. Yo tengo un perro, no, imagino que no está hablando de un perro de mascota. Cuando habla de los malos obreros, ¿quiénes son los malos obreros? Cuando habla de mutiladores del cuerpo, está hablando de alguien que nada más se rasguña o se corta malamente. ¿Qué significa estas cosas? Entonces vamos a comenzar del comienzo, el primer versículo. Pablo está cambiando en esta parte de Filipenses lo que está hablando. En capítulo 2 sabemos que él está hablando de buenos maestros, está hablando de Timoteo, Epafrodito. Por ejemplo, si pueden regresar al capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y antes de eso habla de Timoteo. Entonces está hablando de buenos maestros. Y luego va a esta parte y dice en versículo 1, capítulo 3, por lo demás. Entonces está haciendo un contraste de los buenos maestros que para él le da mucho gozo, ¿verdad? Pero sigue hablando del gozo después, porque también es un gozo protegernos de mala información, falsa enseñanza. Y es lo que estamos estudiando ahora. De cuidarnos de perros, de malos obreros y mutiladores del cuerpo. Entonces, por eso el título del mensaje es protéjanse de los falsos maestros o de la falsa enseñanza. Pablo dice que es por la seguridad de los filipenses que hable de los falsos maestros, de la falsa enseñanza. Dice hasta en versículo 1, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No es molesto hablar de esto porque Pablo los ama. Antes, cuando yo estaba leyendo esto, creí que Pablo estaba diciendo que no es molesto hablar del gozo, pero realmente ¿quién se molesta hablar de la felicidad, del gozo? ¿Verdad? No tiene sentido. Otra cosa que nos hace saber que el versículo 1 termina refiriendo al versículo 2 es que está escrito guardaos. Entonces, cuando dice que a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, no está hablando del capítulo 2, no está hablando de regocijarse, está hablando de guardaos. Entonces, para nosotros, si tenemos pena hablar de la gente, de la verdad, quién es Cristo, qué es la Trinidad, qué es una persona salvada, no debemos tener pena porque no es un molesto, ¿verdad? Es un gozo. Entonces debemos tener eso en mente antes de inmediatamente pensar, guardaos, esto es evitar, esto es huir. No está hablando de eso, está hablando de atentamente cuidarse.
por eso yo lo puse como título, protéjanse de la falsa enseñanza. Tres tipos de personas. Los perros, para los judíos, era refiriendo a los gentiles. Entonces está hablando un comentario que hizo William MacDonald, que comentaba que los perros hablaba de los no creyentes, ¿verdad? Que te da información, pero adentro tiene inmoralidad, que realmente no son personas para enseñarte a ti. Luego vamos a guardados de los malos obreros. Eso es de personas que simplemente hacen obras que no te van a ayudar. Dicen a ti, por ejemplo, no te pongas tatuaje, te vas a sentir que no eres de Dios, o no lleves barba porque eso es, mira, todos que se afeitan bien se sienten bien. Cosas que nada más se escuchan bonito quizás, o se escuchan algo que decir, pero no le ayuda a uno, y con mucha frecuencia lleva a las personas al infierno, porque piensan que andan bien. Yo voy a la iglesia, yo me visto bonito, yo pienso buenos pensamientos, pero realmente no conocen a Dios, no conocen a Jesús. ¿Qué tal los mutiladores del cuerpo? Esto está hablando de los judaizantes. Los judaizantes, si quieren, pueden voltear a Gálatas capítulo 6, versículo 12 al 13. Estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y luego versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces eso es lo que pasa cuando uno hace cosas extra, que hace requisitos del hombre, no son requisitos de Dios. Te causa gloriarse en la carne. Yo hice esto porque yo fui a la iglesia todo el año, o yo soy muy simpático con mis padres. Cosas que son buenos, ¿verdad? Ser buenos con los demás, pero si no lo haces de una obediencia interna, si solamente es externamente, eres uno como los judaizantes, que es gloriarse en la carne. Entonces los judaizantes querían seguir la ley de Moisés solamente externamente, y su salvación se basaba en guardar la ley del Antiguo Testamento y obras del hombre. El judaizante, ¿por qué Pablo refería a estos perros guardados de los malos obreros? Parece que son tres tipos de personas, pero Pablo solamente está hablando de ellos cuando habla de versículo 3, o los compara con versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué refería Pablo a nosotros? Y voy a explicar qué significa eso. A la circuncisión, sí, es importante guardarse de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué solamente hablar de los judaizantes? Es en mi mente todo claro que es porque los perros, los malos obreros, mutiladores del cuerpo, todos son judaizantes. Son llenos de inmundicia por sus creencias, hacen malas obras por expandir su falsa doctrina, y creen en circuncidarse hasta tal punto que le obligan a sus seguidores. Entonces está hablando Pablo de solamente los judaizantes, pero en principio eso habla de la falsa doctrina, la falsa enseñanza. ¿Okay? Si queremos esto que aplica a nosotros, ¿verdad? Evitar los perros, no dice eso, ¿verdad? Guardaos, protéjanse, es
cuidarse, es el estar atento a lo que esa falsa enseñanza te está atrayendo, te está enseñando. Entonces, mi primer punto es, protéjanse de los falsos maestros, ojo de su inmoralidad, ojo de, aunque no muestran eso, es algo abajo. Entonces no solamente uno va a decir, ok, voy a escuchar esta falsa enseñanza de un amigo, de una secta, porque es algo interesante. Tenemos que tener mucho cuidado porque trae inmoralidad, trae algo que no es de Dios y es de depender en la carne en vez de Dios. De segundo punto, protéjanse de los malos, de los falsos maestros, porque llevan obras de malicia o malas obras. Entonces, lo que hacen, no de adentro, no estamos hablando de adentro, eso fue el primer punto, pero por afuera te lleva a hacer cosas que no deberías pensar, que si yo sirvo en la iglesia, eso me hace justo delante de Dios, que no es verdad. ¿Verdad? Es bueno, pero no te hace justo delante de Dios. Solamente la sangre de Cristo, creerlo por tu perdón de pecados, seguirlo, estar lleno del Espíritu Santo, o más bien lleno bautizado con el Espíritu Santo, que es lo que pasa cuando uno cree en Jesús, ¿verdad? No que lo que haces porque eres un creyente te hace salvo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene Jesús de ejemplos, verdad? Él no, si queremos hablar de estos versículos, es bueno, pero también hay que saber que personas que tienen la intención de hacer bien, a veces no tienen la apariencia, ¿verdad?, de hablar falsa doctrina. Jesús no enfrentaba personas que tenían falsa doctrina en el sentido de paganos que le enfrentaban, cosas así, o personas que mezclaba el judaísmo con creer en Jesús. Pero es muy fuerte Jesús cuando habla de personas que no hablan la verdad, que creen que son hipócritas, ¿verdad? Si vemos a Mateo capítulo 23, versículo 15, quiero hacer un paralelo entre la falsa enseñanza y los fariseos, porque son perros realmente, malas obras hacen y mutiladores del cuerpo. Entonces, Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, protejémonos de los falsos maestros, de su inmoralidad, sus obras de malicia. Y tercero, mutiladores del cuerpo, no expliqué todavía tanto. Esta frase no es algo común en nuestro vocabulario, ¿verdad? No hablamos de la circuncisión, habla de algo muy privado, pero para el judío, para Pablo, era algo de cómo él creció, ¿verdad? Era algo que cada iglesia o cada lugar donde iba, Pablo iba al templo primero, entonces estaba en su corazón hablar con personas que crecían como él, en el judaísmo, que la circuncisión era muy importante para ellos. Entonces, esto está basado en Abraham, ¿verdad? De Génesis 17, habla de cómo era un símbolo para el judío de la promesa de Dios a Abraham y de que Abraham iba a ser separado del pecado y de los pecadores. También este símbolo se pasaba a los judíos, que eran los frutos físicos de Abraham, Abraham siendo lo primero de la genealogía de los judíos. Si quieren ir a Juan capítulo 8, versículo 39, voy a leer unos versículos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais
pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces las falsas doctrinas es parte del diablo, es parte de confundir al cristiano. Entonces hay mucha exhortación por qué protegernos, por qué tener mucho cuidado con la falsa enseñanza, las sectas. Si recuerdan algo de esta predicación, no es enfocarse tanto en qué es un perro, qué es mal obrero y mutilador del cuerpo, es de tener mucho cuidado con la falsa enseñanza. Claro, querer ayudar a la persona quien te lo trae, pero tienes que orar, tienes que depender de Dios, y eso es lo que habla el siguiente parte. Cuando va al versículo 3, Pablo no necesariamente está diciendo, ok, van a guardarse de las falsas enseñanzas de los maestros haciendo X, Y y Z. Él no dice eso exactamente. Él más que nada dice esto, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces es un contraste. Entonces ya vimos, los falsos maestros son malos por adentro por su inmoralidad, por afuera por sus obras, y hacen requisitos del hombre. En esta sección es la circuncisión, pero ahora tenemos un cristiano verdadero, ¿verdad?, que puede enfrentar realmente, protegerse de estas falsas enseñanzas, porque si uno no está arraigado en Dios, en estas cosas, es muy probable que te vas a perder en escuchar las falsas enseñanzas. Si tú quieres hablar verdad con esta persona, quizás más te vas a confundir. Entonces es muy importante tener estas tres cosas de lo que Pablo habla. De nuevo, los que en espíritu sirven a Dios, y los que glorian en Cristo Jesús y no teniendo confianza en la carne. ¿Okay? Entonces, esas tres cosas. Presta atención si sirves a Dios en tu espíritu. Eso es muy importante, que no estés haciéndolo nada más porque tú piensas que es lo que un buen cristiano debería hacer, que lo quieres agradar, que lo quieres bendecir desde adentro, no solamente por afuera. Segundamente, gloriarse, otra palabra es regocijarse. Entonces, ¿qué quiere decir regocijarse en Cristo? Es que cada obra buena que haces es para la gloria de Cristo, es porque Él lo hizo en ti, no es porque nosotros lo hicimos nosotros. Entonces, y luego el tercero, que no dependes de tu carne para las obras de Dios. Entonces, esto es un contraste grande de los malos o la falsa enseñanza, que dependía en la carne, que está lleno de inmoralidad, que sus obras eran malas. Entonces esto es lo opuesto. Entonces tenemos que tener esto. Pablo estaba diciendo, nosotros filipenses, ¿verdad?, somos la circuncisión. Y no voy a ir en detalle sobre cómo Pablo usa la circuncisión al revés de los malos obreros, los falsos maestros, pero voy a decir que Pablo hace la diferencia
que dice que nosotros los filipenses, y esto aplica a nosotros, cristianos, debemos servir a Dios en el Espíritu, nos gloriamos en Cristo o regocijamos en Cristo Jesús y no tengamos confianza en la carne. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. El punto central es protegernos, ¿verdad? Protegernos, porque tú puedes estar sirviendo a Dios, gloriando en Jesús y no dependiendo de la carne, pero si no te proteges, si tu corazón está libre para cualquier persona que te hable y crees todo, vas a caer. La implicación aquí no es huir, evitar completamente, es estar atento. Entonces, que no huyamos de las personas que nos acerquen de sus sectas, pero tengamos mucho cuidado, que tengamos mucho cuidado. Entonces, después de reflexionar en esto, puedo hablar con mi amigo sobre la deidad de Jesús y explicarle versículos que respaldan toda la Biblia de la perfección de Jesús, la bondad de Jesús. Pero por mientras voy a guardarme de no escucharlo nada más, porque a veces la gente te habla para que tú digas que sí, ¿verdad? Te hablan de una manera que si no digas que sí, te vas a sentir incómodo. Entonces, tenemos que guardarnos de... Si alguien te quiere decir, si es verdad, estamos cómodos diciendo, lo siento, tu Dios no es mi Dios. Y se siente triste, a veces estamos esperando en el Señor cómo se va a arreglar el asunto, pero regresando al versículo 3, cada vez que enfrentamos con el error, con falsa doctrina, que servimos a Dios en el Espíritu, gloriemos en Cristo y no dependemos en la carne. Y va a ser un diferente ámbito. Después Dios te va a dar el aliento que necesitas, porque no es cómodo enfrentar la falsa doctrina o hermanos falsos. No deberían ser hermanos, ¿verdad? Amigos que tú pensabas que eran cristianos y ahora tienes que evangelizarlos más. Entonces solamente quería compartir eso y voy a orar. Gracias, Señor, eres tan fiel y misericordioso por concedernos la protección, Señor. No es que estamos protegiéndonos solamente, tú con tu Espíritu Santo nos limpia, nos guarda, pero tenemos responsabilidad, Señor. No es que nada más voy a dejar que tú hagas todo y yo me quedo como un flojo. Queremos ser usados por ti, queremos proteger nuestros corazones, no queremos estar llevados por los vientos de los pensamientos de nuestros amigos o trabajadores coempleados, aún nuestros jefes, que a veces quieren convencernos de algo que no es verdad. Bendice, Señor, mis hermanos esta noche, que hagamos todo para examinar nuestros corazones si estamos dependiendo de ti, sirviéndote con todo corazón, y que Jesús sea todo, para nosotros, porque es lo que hace la vida buena, Señor, es lo que le hace la vida útil para tus propósitos. Bendice mis hermanos y mis amigos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Eric.
Vamos a pasar un poquito de tiempo en oración. Vamos a hacer nuestros grupos. Y si me pueden ayudar, Gerardo, ¿puedes ayudar a hacer un grupo? Y Eric, ¿puedes ayudarme a hacer un grupo? Y Wilfrido, ¿puedes ayudarme a hacer un grupo? Entonces vamos a tener 4 pequeños grupos. Vamos a orar por las necesidades los unos de los otros. Y a las 8:25, ¿puedes hacer una última alabanza? Ok. Falta.